Cuando hablamos de diagramas de flujo, los diagramas de flujo tenían diferentes elementos. Por ahí está la diapositiva, ya sería que revisáramos el material anterior y los apuntes que ustedes tienen. Pero un diagrama de flujo tiene este símbolo, que es una elipse básicamente, una elipse pues bonita, ¿cierto? Una elipse, y esta elipse significa como inicio o final. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos esto de acá, que es algo como así, bueno, tampoco es así, es como así, como si fuera un rectángulo acostado, pero pues bonito, ¿cierto? Tin, 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 tin. Y esto significa, por ejemplo, entradas. Tenemos otro que es así, que es un rectángulo ya, o un cuadrado, sí, un rectangulito, y eso significa procesos. Y tenemos, por ejemplo, esto que es como una ballena, y esto significa, eso es para imprimir, ¿sí? Es como la impresión como tal. Tenemos también este tipo de cosas, que son como unos rombos, que son las condiciones. Tenemos también uno que es así, ups, es como así, que eso significa una bifurcación. ¿Qué es una bifurcación? Es para tener diferentes caminos. Y esos son como los principales. Y adicional tenemos flecha hacia abajo y tenemos flecha hacia arriba. ¿Sí? ¿Eso qué representa? Representa básicamente el flujo del diagrama como tal. Entonces, estos símbolos básicamente son la generalidad para yo poder crear un algoritmo de forma visual, ¿cierto? Si recuerdan lo que hablamos tiempo atrás sobre los diagramas de flujo y sobre los pseudocódigos, básicamente ahí era cuando expliqué el tema del lenguaje natural, lenguaje de programación, cuando hablamos de que era un algoritmo, de que era un programa, y hablamos de que un algoritmo es una secuencia lógica de pasos, ¿cierto? Una secuencia lógica de pasos para resolver un problema. Si a usted en un examen le preguntan, defina qué es un algoritmo, usted va a decir, es una secuencia lógica de pasos. ¿Por qué una secuencia lógica de pasos? Porque yo estoy dando un paso a paso, entonces esto es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y este proceso tiene una secuencia lógica, lo que hablamos ayer. Yo no puedo decir que esta vaina de acá la voy a poner en este espacio de acá, porque para yo poder realizar esta vaina, tengo que haber primero realizado este proceso. Entonces no tiene sentido, ¿cierto? Es como meterse a la ducha, bañarse y luego quitarse la ropa, ¿cierto? No, usted no se puede bañar con ropa. Entonces ese es un tema de una secuencia lógica de pasos. Y es un pseudocódigo, es un diagrama de un pseudocódigo, perdón, ¿cierto? Es una secuencia de pasos lógicos para resolver un problema, o una secuencia de instrucciones para resolver un problema. Y en pseudocódigo, que sería este, pseudocódigo, que yo estoy escribiendo mal, pseudocódigo. Este es el pseudocódigo porque básicamente usted redacta, si usted escribe de forma, pues sí, escrita como tal, ese algoritmo. Y estos elementos son los diagramas de flujo. Esto también puede ser escrito con la P, pseudocódigo, así, pseudocódigo o pseudocódigo. Y diagrama de flujo básicamente es un diagrama, ¿sí? Es un algoritmo de forma lógica, perdón, de forma gráfica, ¿sí? Esto es un algoritmo en pseudocódigo de forma escrita y estos símbolos son usados para hacer algoritmos de forma gráfica. Eso es lo que ustedes tienen que conocer. Ahora, ya identificados estos símbolos y como yo ya sé que ustedes le tomaron fotico o escribieron en el cuaderno para qué es cada símbolo, vamos a borrar todo esto y hagamos el diagrama de flujo de ese algoritmo que acabamos de poner. Nosotros no vamos a profundizar mucho en esos diagramas, simplemente es como cultura general, que ustedes sepan cómo se hace, tampoco es nada del otro mundo hacerlas, ya es desde que usted lo repase y entienda cómo se hace, y es muy breve de hacer, pero en la vida real usted no es que lo utilice mucho. Hay casos de casos, a mí me tocó hacer diagramas de flujo en la empresa para entender algo que yo no entendía, no era muy claro, pero no es que usted siempre vaya a hacer un diagrama de flujo, lo mismo, no es que usted siempre vaya a hacer un pseudocódigo de su proyecto, de su problema. Usted saca un análisis, raya el algoritmo, lo plantea, pero no es que se va a poner a hacerlo.
Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer este algoritmo. Inicio, final. Entonces arranco siempre con el inicio. Inicio. Listo. Luego, este es el símbolo de inicio. Pum, ahora la flechita. ¿Sí? La flechita representa el flujo. Listo. Luego dice numérico XAB. ¿Sí? Vamos a poner por acá los símbolos otra vez. Inicio. Entradas de datos. Procesos. La ballenita para impresiones. Y como estamos hablando de un algoritmo que es una secuencia, no tengo nada más acá, ¿cierto? Y las flechitas. Listo. Entonces, si voy a hacer este proceso, ¿ese proceso qué es? ¿Qué consiste? ¿Okay? Entrada. Exacto, ya serían como las variables de entrada, ¿cierto? O las variables del sistema, pero yo no estoy haciendo ningún tipo de proceso. Entonces puedo utilizar esto, que son como las entradas. Entonces voy a poner aquí. Puedo poner X, A, B. No tengo necesidad de indicarle básicamente el tipo de dato. ¿Sí? No se requiere, no es camisa de fuerza. Simplemente sé que son las variables. Ya gráficamente, solo veo que son entradas, son variables, punto. Si yo tengo otras variables de otros datos, por ejemplo, por acá existirá uno que se llame texto nombre, entonces lo mejor sí es separarlo, lo mejor es hacer otra entrada que se llame nombre. ¿Sí? En caso que yo tuviera una variable de tipo texto. Como son tipos de datos diferentes, entonces sí, pongámoslo por aparte. Pero en este caso solamente tengo numéricos. Ahora, esto de acá, ¿qué es? Proceso. Impresión. Pero antes que proceso, ¿qué viene siendo? Eso se imprime, ¿no? ¿Una con qué? O sea, yo se imprimo. Una impresión, ¿cierto? O sea, sí, cuando yo imprimo algo, estoy haciendo un proceso de imprimir, pero no, pero principalmente esta es la impresión. Entonces la impresión viene siendo esto. Ingrese, no tengo que poner imprima porque el símbolo representa el imprimir. Ingrese el valor de A, pero resulta, bueno, ya de A, y pues puedo ponerle las comillas, aunque no es tan relevante, porque todo lo que aparezca acá se supone que es un texto, sí que es un texto. Sí está feo, pero usted entiende que eso es como una impresión. Pero no, vamos a hacerlo un poquito más bonito. ¡Uy! Es que me da duro. Listo, es una ballenita. Y obviamente, pues la flechita. ¿Sí? Si ustedes tienen una herramienta para hacer esos diagramas, pues lo hacen más bonito en su cuaderno, todo el cuento, pero acá se me queda muy de para arriba con esa cosita. Luego, ¿qué dice? Lea A. Entonces, en este caso, lea A, ¿qué viene siendo? Vamos acá. ¿Cómo? Proceso. Un proceso, ¿cierto? Yo decir, por ejemplo, A es igual a 20, es un proceso igual que yo decirle a A. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy asignando el 20 directamente, pero acá es como si yo le estuviera asignando la A que el usuario ingresa. O sea que ambos son un proceso. Por lo tanto, yo puedo poner esto. Decirle lea A así. ¿Listo? Y luego vuelve y repite el siguiente, que es ingrese el valor de B. Y luego lea B. ¿Listo? Y después el otro que viene siendo esa fórmula. Proceso, ¿no? Un proceso. X es igual a A más B por 2A. Oiga, yo sí soy muy torcido. Tin. Y entonces ya después seguiría, después de esta flechita, digamos que seguimos por acá, seguiría, imprima el valor de A más A. Y luego después de esto sería pin. Entonces esto es un algoritmo de forma gráfica, ¿cierto? Eso es un pseudocódigo. ¿Listo? Es importante que ustedes lo conozcan, lo tengan claro, pues porque
A veces leyendo ese pseudocódigo va a ser un poquito más fácil de entender muchas cosas. Miremos, por ejemplo, acá yo creo que tengo algo para mostrarle a ustedes. Titulaciones, Nazi, vamos a las 902, vamos a ver si tengo por acá algo, ciclos, no, estos son puros algoritmos, videos, fundamentos, secuencia, videos Christian, fundamentos, operador lógico, estructuras de control, vamos a mirar la estructura de control, a ver si por acá hay algo. Entonces mire por ejemplo acá, este es el diagrama de flujo. Entonces, aquí ustedes ven, pues acá, aquí ustedes alcanzan a ver este diagrama. Entonces tengo inicio, numérico A, result, A más B, imprimir, result, final. Y esto mismo, de forma gráfica, es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Miremos si este lápiz funciona. Ah, qué belleza. Entonces, ¿qué tengo acá? Inicio, véalo acá. AB results, véalo acá. Result A más B, véalo acá. Results, véalo acá. Y final, véalo acá. Mire que es exactamente lo mismo, pero ya forma gráfica. ¿Listo? Y así sucesivamente, cada vez que vamos avanzando con los diferentes diagramas y los diferentes algoritmos como tal, a medida que avanzamos su complejidad, pues va cambiando. Entonces, por ejemplo, esta es una condición. Entonces, este diagrama yo lo puedo leer de la siguiente manera. Primero inicio, luego pide la edad. Y aquí va a preguntar, si la edad es menor a 18, tiene dos opciones. Si es verdad, porque digamos que la edad es 15 años de la persona, 15 menor a 18, verdad. Sigue por este camino y va a imprimir esto. Pero si es mentira, se va a saltar todo el camino y se va para el final. Entonces, esto es algo que ya les voy a explicar, pero miren que el diagrama de flujo me permite gráficamente ver cómo es el proceso. Y en el algoritmo, básicamente es lo mismo, pero yo ya utilizo esto. ¿Sí? Esta es una condicional. Y lo separo por llaves. Vea llave acá y vea llave acá. Pero como ya no hay nada después de esta llave, entonces yo ya me doy cuenta que si esto es verdad, hace esto. Pero si es mentira, se va para el final. Ese es un diagrama de flujo que mire que me ayuda a hacer un poquito más gráfico, más entendible el asunto. Miremos otro. Esta es una condicional doble. Aquí ya tengo dos caminos. Si vemos el pseudocódigo, si esto es verdad, hace esto. Pero si es mentira, hace esto. ¿Cómo se ve gráficamente? Si es verdad, hace esto. Y si es mentira, hace esto. Entonces, mire que el diagrama de flujo gráficamente me ayuda a entender eso. Esto es similar como a un modelo de procesos, un diagrama de procesos, que es lo que ustedes están estudiando con John James. Que, bueno, que en teoría es lo que deben estar estudiando con John James, donde ustedes conozcan cuál es el proceso de un sistema o algo por el estilo. ¿Listo? Para que veamos que gráficamente ayuda bastante. Miremos, por ejemplo, este otro. Ya con esa explicación, pues ya ustedes interpretan. Si esto es verdad, hace esto. Pero si es mentira, esto es otra condición. Entonces, si es mentira, vuelve y pregunte algo. Y si es verdad, hace esto. Pero si es mentira, haga esto. Y se va. Sí, mire que cada vez va aumentando la complejidad. Y mire el algoritmo cómo crece. ¿Listo? Y así sucesivamente con los diferentes elementos. Entonces, miremos por acá otros. Miren, por ejemplo, este. Ya tenemos diferentes caminos. Y mire que acá ya hay otro símbolo. ¿Sí? Esta es la bifurcación, donde yo ya tengo múltiples caminos. Dependiendo de lo que sea el valor de estación, si estación vale 1, se mete acá. Si vale 2, se mete por acá. Si vale 3, se mete por acá. Si vale 4, se mete por acá. Y si no vale ninguno de ellos 4, se mete por acá. Y estos son caminos. ¿Sí? Son caminos que el sistema puede tomar. Y mire, por ejemplo, el diagrama de flujo, perdón, el pseudocódigo, ¿cómo sería? Entonces, todo esto tiene un sentido y lo que nosotros vamos a aprender más adelante. Y luego lo vamos a trabajar con algoritmia. Perdón, con un ciclo. Entonces, por ejemplo, miren esto. ¿Sí ven? Este no, pero ese está... Ah, bueno, el diagrama de flujo no lo he explicado. En mi curso de Udemy está todo eso explicado.
Pero pues sí, yo voy a compartir este material también para que lo conozcan, que esas son las presentaciones del curso de Udemy. Entonces, por ejemplo, miren este, muchachos. Este es un diagrama de flujo de un algoritmo más grande. ¿Qué tiene acá? Tiene un inicio. Yo aquí ya identifico que tengo variables, código, número 1, número 2, número de suma, resta, multiplicación, división. Ah, bueno, ya sé que es un algoritmo de tipo calculadora. Aquí ya tengo unos datos de entrada también, menú y respuesta. Esto ya sé que es numérico y esto sé que es de tipo texto, ¿cierto? Pues no, realmente no sé, acá no me dice nada si eso no es, pero al estar separado en dos entradas ya identifico que son cosas diferentes. Acá me sale imprima, mire que es como una ballenita, ingrese los dos números. Leo los dos números. Puedo poner esto también así. Nosotros en este momento lo estamos haciendo, lea el número 1, perdón, imprima, lea ingrese número 1, luego lea. Luego estamos haciendo, ingrese número 2 y luego le estamos diciendo, lea. También podríamos sacar un mensaje que dijera, ingrese los dos números, lea número 1, número 2. Podría ser, porque el algoritmo es básicamente una forma de yo, de autocódigo, de yo como guiarme en el ejercicio. Luego por acá tengo un proceso, y ese proceso es presentar un menú en pantalla. Luego por acá imprimo el menú. Luego por acá leo el código. Y luego por acá pregunto, si el código es 1, mete por acá y haga esto. Haga la suma es igual a número 1 más número 2, la respuesta es igual, la suma es de qué. Si en un solo proceso estoy haciendo dos cositas. Pero ya a nivel de pseudocódigo, eso sería un renglón y eso sería otro renglón. Si el código, por ejemplo, es 3, metas acá. Si el código no es ninguno de ellos, entonces porque el código no existe. Pero si el código es 4, ¿qué va a hacer? Pregunte si el número 2 es mayor que 1 que el 0. Y si es verdad, hace esto. Entonces mire todos los caminos posibles que el algoritmo va a tomar. Aquí, con un ejercicio de estos, es que ya tiene sentido, por ejemplo, hacer una prueba de escritorio, porque la prueba de escritorio ya es mucho más larga y ya va a ser un poquito más fácil o va a ser un poquito más útil como tal para dar respuesta al algoritmo. Listo, miremos, sigamos mirando por acá qué van a encontrar. Estructura iterativa es lo mismo, eso ya es un ciclo. ¿Cómo funciona este ciclo? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Todavía no, pero lo que vamos a aprender hoy nos va a ayudar a cuando lleguemos acá a entenderlo. Miramos, por ejemplo, que tenemos diferentes ciclos. ¿Qué pasó acá? Miramos, por ejemplo, ese ciclo. Esa estructura de este ciclo, igual luego lo vamos a repetir, sino que me adelanté, pero esa estructura tiene lo siguiente. Por acá hay un diagrama. ¿Sí? Okay, por acá hay algo. Y el ciclo va a arrancar por acá. Va a hacer todo esto, las acciones, y cuando llegue acá va a hacer una pregunta. Si la pregunta es da mentira, se sale. Pero si la pregunta da verdad, vuelve y empieza. Y vuelve y repite esto. Y vuelve y empieza, vuelve y repite eso, y así sucesivamente. Eso es un ciclo. Sí, acá vamos a ver un ejemplo donde yo le digo a este lo siguiente, vea. Y vale 1. ¿Qué va a hacer aquí? Ya ustedes saben qué es esto, ¿cierto? La ballenita. ¿Qué se supone que hace entonces? Digamos que I vale 1. Vamos a hacer la prueba por acá. Y aquí, vale 1 en este punto. Ahora, se mete acá. ¿Esto qué es? Entrada. Esto es una entrada. Proceso. Ah, esa imprima, ese no imprima. No sabía dónde estaba señalando, ¿vale? Eso no imprima, porque mira la ballenita, vea, eso tiene barriguita. Entonces imprima, entonces ¿qué va a imprimir? 1. Luego este I++ significa que va a hacer una sumatoria de 1, va a ser un incremento. Entonces ahora I, que valía 1, ¿cuánto vale? 2. Luego aquí va a preguntar, ¿2 es menor o igual a 10? ¿Verdad? Y entonces, como es verdad, ¿esto qué va a hacer? Va a volver a repetirse. Y luego cuando se vuelve a repetir, ¿qué es lo primero que encuentra? Si llega acá, miren que no llega acá, llegas acá. ¿Qué es lo primero que encuentra? Una condición. ¿Dónde? ¿A usted qué está señalando? Acá. Ah, no, un imprimir. Van a imprimir. Entonces, ¿qué va a imprimir? 2. El 2. Exacto. Va a imprimir I. ¿Y cuánto vale I? Un 2. Entonces vuelve e incrementa. Ahora vale 3. Pregunta, ¿es verdad? Vuelve y empieza. Y cuando vuelve empieza, vuelve e imprime. Imprime 3.
y luego vuelve, incrementa, 4. Luego vuelve y pregunta, 4 menor que 10, ¿verdad? Vuelve y que imprime, 4. Y así sucesivamente va a empezar a hacer esto y miremos cuando llegue a 10. Y vale 10 aquí en este punto. Ya llegó de 9, pasó a 10. ¿10 es menor o igual a 10? Sí, es menor. No es menor, pero sí es igual. Entonces, ¿qué hace? Vuelve y sube, imprime otra vez 10. Acá, luego pasa acá y dice, incremente 10 a 1, o sea, súmele 1. 11. Y luego, ¿qué pregunta? ¿11 es menor o igual a 10? Falso. Como esto es falso, se mete por acá y se va para el final. Entonces, este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Es la parte en la que ustedes responden. Sumar hasta que mayor que 10, ¿no? ¿Cómo? Sumar y sumar hasta que mayor que 10. Pero sí, o sea, el suma y suma hasta que sea mayor que 10, pero en sí, ¿cuál es el sentido del algoritmo? ¿Qué es lo que mostraría al usuario? Un conteo, ¿Cómo? conteo, No entendí. un conteo. El conteo, pero el conteo de dónde está dónde. Muéstrala ahí 10 veces, ¿no? Y no Sí, pero no la ibas 10 veces, sino que el algoritmo lo que hace es imprimir los números del 1 al 10. Punto. ¿Vea? Recuerden que lo que es imprimir es lo que el usuario ve. Lo que el usuario no ve es todo esto. Esto no lo ve el usuario. Esta pregunta no la ve el usuario. Esta inicialización no la ve el usuario. El usuario, ¿qué es lo único que va a ver? La impresión. O sea que el número lo que hace es imprimir, perdón, el algoritmo lo que hace es imprimir los números del 1 al 10. ¿Sí ven? Y así ya lo vimos con diagrama de flujo. ¿Se lo pillan? ¿Y cómo serían pseudocódigo? Véalo acá. Lo mismo, solo que ya la estructura que nosotros vemos acá, esta condición es esta condición. Y esta flecha que ustedes ven que sube hasta por acá es esta llave que cierra y esta llave que abre. ¿Sí ven? Y se llama repita. Entonces, esto es un algoritmo básicamente que cíclico, o se llaman estructuras iterativas, que esto sí lo vamos a ver directamente con, bueno, no, vamos a mirar si alcanzamos a trabajarlo acá y luego lo pasamos a trabajar a Python. Yo creo que es bueno que lo traemos aquí y luego lo traemos en Python para que ya lo conozcamos y hagamos el brinco hacia lo otro. Este es otro, solo que este otro en el anterior preguntaba al final, en este pregunta al principio. ¿Qué pasó acá? Pero es que está generando conflicto, listo. Este pregunta al principio, lo mismo. Y vale 1. ¿1 es menor o igual a 10? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Se mete acá, hace esto, y después, ¿qué va a hacer? Vuelve y empieza. Y ya este proceso se va a repetir todas las veces hasta que esto sea falso. ¿Sí ven? Eso es otro algoritmo cíclico. Y luego sigue esto, que está utilizando una bifurcación, pero ya la bifurcación en símbolo sería para el for. El for es un para, es donde involucra todo esto que ustedes ven acá. Todo esto lo pone prácticamente en, bueno, realmente todo esto no. Esto y esto lo pone todo en una sola línea. Eso es lo que hace el para. Esto y esto. Y todo esto es lo que se repite. Ay, mira. Wow. Ah, qué poder. Listo. Todo eso lo repite. ¿Cómo lo va a repetir? Repite esto, hace una pregunta, vuelve y entra, de aquí incrementa, repite, pregunta, entra, incrementa. Eso es un poquito más enredado, pero a medida que ustedes ya tienen el conocimiento claro de lo anterior, van a entender eso. Y así sucesivamente vamos avanzando. Acá está la estructura de los 3 ciclos, ¿sí? Los 3 hacen lo mismo, pero obviamente de forma diferente, ¿sí? Del mismo modo, en sentido contrario. Pronto hombre con hombre, mujer con mujer, y pues ya es lo que ustedes conocen. Y es el comportamiento de los ciclos en diagrama de flujo y en pseudocódigo. ¿Se la pillan? O sea, todo eso es lo que nosotros vamos a aprender.
si ustedes aprenden ya, o sea, digamos que ustedes apenas conozcan esto, o más bien, este es el objetivo final de este curso, o sea, de este trimestre, que ustedes logren hacer este tipo de cosas solitos en programación. Para el próximo trimestre ya vamos a meterle más grado de complejidad. Si alcanzamos este trimestre, le metemos, por ejemplo, estructuras de datos, que ustedes puedan hacer algoritmos y que guarden información de muchas personas, cosas así, brutal. Si no, para el próximo trimestre lo hacemos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Para los que dicen que los que me piden este documento, entonces ya los comparto. Vean, de una vez, vámonos para el Slack. Y ¿quiénes son estos? Ve, Ortegón, yo le iba a preguntar antes, ¿usted está yendo donde Don Rosso? Sí. ¿Y cómo está eso? ¿Todavía están como por momentos, por horas? No, ya no. ¿Va a entender allá o qué? Ah, pues me dan ganas de ir en estos días. Que estoy yendo a las Acacias, pero no Sí, no, sé. ya no está teniendo problema. Por eso era al principio, que era con horario, pero ya no. Ah, bueno. No, pues iba a preguntar ayer, me olvidó. Listo, no que me acordé y yo no le pregunto ya, me olvidé después. Vean, acá les comparto estas diapositivas. Estas diapositivas son lo mismo que está en mi canal y en el curso de Udemy. Aunque en el canal, pues yo no recuerdo si les pongo todas las diapositivas, pero pues está todo explicadito. De todo lo que es un lenguaje de programación, todo lo que ya les expliqué, la parte de algoritmia, para los que quieren volver a repasar cositas, conceptos, todo eso está ahí. Tema de una variable, todo eso tienen que tenerlo muy claro, muchachos, que yo les pregunto a ustedes. A ver, vamos a ver aquí le pregunto que no me esté mirando. Santiago Ruiz. Santiago, ¿cuál es su primer apellido? Ruiz. Listo, o sea, se lo pensó mucho, pero la idea es que, pum, uno cuando le pregunta el apellido, usted automáticamente reacciona y dice, claro, de una, Ruiz. En este cuento, si yo le pregunto a usted qué es una variable, entonces automáticamente usted tenga que responder, una variable es un contenedor que permite almacenar un valor. Eso es que usted pueda definir de una. Que yo le pregunto a usted cómo funciona un algoritmo o qué es un algoritmo. Entonces, que usted diga un algoritmo es una secuencia lógica de pasos para resolver un problema. O sea, usted aprende de memoria eso, pero no solamente aprenderse de memoria para recitarlo, sino entendiendo qué es lo que está haciendo. ¿Cierto? O sea, eso es lo que necesitamos llegar. Entonces, la idea es que ustedes constantemente, tengo fe, se peguen a miradita a esto y repasen los concepticos. Porque cuando ustedes llegan a una prueba de una empresa, les van a hacer pruebas teóricas y pruebas prácticas. La idea es que usted entienda las cosas, ¿sí? Entonces, mire que acá ya nos estamos adelantando con temitas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las estructuras de control. Yo creo que hoy la alcanzamos a hablar. ¿Listo? Entonces, acá están todo lo que yo les estoy contando, ya, secuenciales, condicionales. Entonces, hay varios temitas que si se pueden ir adelantando, perfecto. Este tema es el de hoy. Operadores relacionales y operadores lógicos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Miremos a ver cómo está el cronograma. Ya con práctica pseudocódigo, vamos a poner un detenido. Ya hablamos de pseudocódigo y diagramas de flujo. Ya con eso ya más o menos entendimos el concepto, ¿cierto? El pseudocódigo. Y arrancamos entonces con esto. Operadores lógicos relacionales. Pero antes de eso, preguntas sobre todo lo que acabo de explicar, porque es mucho tema. Pero ¿qué preguntas tenemos o qué les gustaría que reforzáramos un poquito sobre eso? ¿O podemos pasar al siguiente tema? Profe, por mi parte todo. Listo. Nicolás, ¿iba a decir algo? Yo tengo una duda, pero no es sobre este tema de diagramas de flujo, sino sobre operadores lógicos. O sea, sobre los caracteres. Ah, bueno, los caracteres, pero si tanto suspenso que me pone nervioso. Los caracteres, listo. Entonces, digamos que están los tres tipos de datos normales, que son los tipos de datos numéricos. No, pero entonces yo hago, esto amerita una nueva diapositiva. Nosotros no hemos hablado realmente de los caracteres de T y los caracteres como tal, porque eso aplica mucho más en los lenguajes de programación. Aquí, no tanto. Aquí digamos que normalmente lo que se ha hablado es lo siguiente. Tenemos los siguientes tipos de datos.
numéricos que abarcan los de tipo entero y los de tipo decimal. ¿Listo? Entonces, si hablamos de los enteros, usted puede tener acá un 2, un 12, un 15, un 1, un 8, un 100, ¿cierto? Es que un 100, un 1000, un 200, y así sucesivamente. Todos los datos que son enteros. Si hablamos de los decimales, 2.5, 4,8, 50,2, esos son los decimales, ¿cierto? El par le comunió, sí, Vera, pero todavía no, o sea, el par les mostré básicamente era por el diagrama de flujo para que vieran cómo uno veía gráficamente los flujos, pero pues eso lo vamos a explicar después. Volvemos acá, numéricos, ¿qué más tenemos? Tenemos de tipo texto. Los de tipo texto corresponde básicamente a las cadenas de texto, que es cuando tenemos lo siguiente, comillas, y esto es un texto. Sí, lo que sabemos que siempre ponemos entre comillas. Pero esas cadenas de texto, algo que no se ha explicado antes, porque como les digo, un algoritmo casi no aplica tanto, son los caracteres. Los caracteres corresponden a una letra, ¿sí? O un número, pero el número no tiene que ser 1, puede ser un 5. Entonces, cuando yo hablo de cadenas de texto, realmente eso viene siendo cadenas de caracteres, donde aquí tengo, pongámoslo en rojito, un carácter que viene siendo, por ejemplo, la H es una letra, la O otra letra, la L otra letra, la A otra letra. Entonces, una cadena de texto es como una cadena de caracteres, donde sumamos todas las letras. Y los caracteres, bueno, y si los textos se conocen porque están en comillas, todo lo que usted ponga entre comillas es un texto, las cadenas de caracteres son lo que, por comillas dobles, son lo que aparezca en apóstrofes, ¿sí? Que es la comilla simple. ¿Para qué me sirve esto? Digamos que vuelvo y les digo, en pseudocódigo no tanto, pero a veces usted lo necesita para indicar que agregue solamente una letra, o que usted saber cuántos caracteres tiene cuántas palabras tiene, entonces internamente, cuántas letras tiene una palabra, internamente lo que hace es construir y contar los caracteres. Entonces simplemente eso es lo que representan los caracteres, Nicolás. Todavía digamos que no lo vamos a usar en programación, no lo vamos a ver, pero en pseudocódigo no lo vamos a ver, no es como tan usable, pero ya en programación pues tendrá sus casos puntuales de uso. Otra cosa, si usted hace esto es un error. El sistema, el lenguaje, tira un error en este caso, porque él solamente permite que dentro de los apóstrofes exista un número. ¿Sí? Si usted pone AB acá, eso es un error. Él solamente permitiría que usted le ponga A o B, separado. Sí, básicamente eso representa los caracteres. ¿Listo? Ya voy. Y lo otro también que del otro tipo de datos que nosotros vamos a manejar son los lógicos. Estos lógicos, digamos que se conocen como los booleanos. Los booleanos o los boolean. Y esto representa simplemente dos tipos, verdadero o falso. Que en programación siempre va a ser true o false. ¿Listo? ¿Para qué casos se van a trabajar los booleanos? Los vamos a trabajar para los casos que vamos a ver hoy, donde vamos a hacer preguntas. Donde yo hago una pregunta. Si X es mayor que 2, haga algo. Si por ejemplo yo tengo aquí que X es igual a 8, entonces esto que está acá, todo esto, arroja una respuesta en términos de verdadero o falso. En este caso, X es 8. ¿Es mayor que 2 o no? ¿Sí o qué? Sí. Entonces, como X es mayor que 2, esto da verdad. Pero si X es menos 8 es mayor que 2, esto daría falso.
Entonces, eso es lo que representan los booleanos, para eso lo vamos a utilizar. Y yo puedo perfectamente crear una variable, así como yo digo que x es igual a 2, también podría tener una variable respuesta igual a falso. ¿Sí? O respuesta igual a true. Y entonces cuando yo juegue con respuesta, yo podría decir, por ejemplo, si respuesta es igual a true, entonces haga alguna cosa. Entonces eso lo vamos a ver en este momento. ¿Es parecido a las tablas de verdad? Totalmente. Las tablas de verdad básicamente es eso. Los booleanos trabajan con las tablas de verdad. De verdad que sí. Y ahí es donde entramos con los operadores relacionales y los operadores lógicos. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué son operadores relacionales básicamente? Ustedes ya tienen algo de conocimiento en este momento, ¿cierto? Ustedes tienen conocimiento en que tenemos un algoritmo que es una secuencia lógica de pasos y lo único que hemos hecho ha sido realizar ejercicios secuenciales donde usted tiene un problema, usted lo va resolviendo, entonces analiza el problema, identifica las variables, identifica los procesos y llega simplemente a una solución, ¿cierto? Mediante una secuencia lógica de pasos. Eso es un algoritmo secuencial. Ahora, vamos a conocer algo llamado las estructuras de control. Y las estructuras de control son básicamente las estructuras que definen cuál es el camino que va a tomar el sistema, ¿sí? Si yo estoy haciendo algoritmos secuenciales como todos los que les puse, son donde usted arranca desde el principio y siguen al final. Y la de control me va a permitir elegir una estructura que me diga, arranco por acá, pero me meto por este camino, o me meto por este otro camino, ¿cierto? Que ahí es donde están todas las condicionales, las bifurcaciones y todo lo que ustedes vieron que tenía diferentes caminos. Entonces, secuencial, arrancamos aquí. ¿Esto por qué no lo coge? Dibujar, tin. Secuencial, arrancamos por aquí, seguimos la secuencia y terminamos por acá. Y la bifurcación, perdón, y las de control, usted arranca por acá, pero posiblemente se meta por acá o posiblemente se meta por acá. Usted va a tener diferentes caminos a seguir. Y dependiendo del algoritmo, usted puede meter por acá, se mete por acá, o 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 se mete por acá. Hay múltiples caminos que usted puede tomar. Para que usted pueda tomar esos caminos, también tiene que tener en cuenta unos conceptos como la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es la toma de decisiones? Cuando usted hace preguntas y dependiendo de las preguntas, usted elige un camino a seguir o no. ¿Listo? Entonces, por esa razón, aquí habla de que cuando usted tiene esa estructura de control, van a poder definir el comportamiento de su sistema o el comportamiento del algoritmo. ¿Listo? Y necesitamos hacer condicionales, necesitamos que resolver condicionales para saber por dónde me voy a meter o no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo en este momento a alguien que se vaya, digamos Sara, está en el cuarto y en el cuarto hay una ventana. Yo le digo, Sara, vaya, asómese a la ventana. Para usted poder salir y saque la cabeza por la ventana, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Usted se para y antes de sacar la cabeza por la ventana, ¿qué tiene que identificar? Pues hay que abrir la ventana. Pues la mira es que la ventana está abierta, ¿no? Exacto. Entonces, cuando Sara va a ir a sacar la cabeza por la ventana, primero tiene que verificar si la ventana está abierta o está cerrada. Porque Sara no va a llegar y pum, se va a dar un cabezazo contra el vidrio. Puede que sí, o sea, casos se han visto. Pero no, primero uno tiene que pensar de forma lógica y decir, venga, ¿saco la cabeza o va si está cerrada? Entonces, si está cerrada, ábrala y saque la cabeza. Pero si está abierta, pues saque la cabeza, no va a tener que volverla a abrir. Esa pregunta es una condición lógica. ¿Listo? Es una condición lógica. Entonces, igual, eso lo tenemos que hacer nosotros y para eso utilizamos los operadores lógicos y los operadores relacionales. No me gusta tener que cambiar rápido esto. Los operadores lógicos y los operadores relacionales. ¿Listo? Dice que las condiciones se procesan mediante expresiones lógicas, ¿listo? O relacionales y utilizan operadores que permiten obtener un resultado en función de verdadero o falso. O sea que qué tipo de dato de los que ya hemos hablado es el que involucra el verdadero o falso. De los tres que manejamos.
¿Texto, numérico o lógico? No, Lógico. ¿Qué es el lógico? Es el mismo booleano. Podemos llamarlo booleano o boolean. ¿Listo? Y todos los operadores que vamos a trabajar van a arrojar ese resultado. Es como cuando usted dice 2 más 2, 4. ¿Qué tipo de resultado es esto? ¿Numérico, lógico o texto? Numérico. Numérico. Pero si usted luego va a decir 2 es menor que 5, esto va a arrojar un resultado. ¿Qué va a ser? Lógico. No numérico, sino booleano, lógico. Lógico booleano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una operación normal. Tengo un operador acá, perdón, un operando acá, otro operando acá y tengo un resultado. Y acá tengo el operador, pero es un operador aritmético. Lo mismo acá, tengo un operador acá, otro operando acá y tengo un operador, esto sería un operador relacional y tengo el resultado. Entonces miren que es el mismo esquema, pero obviamente aplicado al contexto de operadores lógicos o relacionales. Esto no me deja borrarlo, entonces yo tengo que hacer dibujar, borrar y listo. Entonces, volvamos acá. ¿Cómo funcionan los operadores? Vamos a arrancar con los relacionales. Los relacionales básicamente van a permitir definir la relación entre dos o más expresiones, que es lo que yo llamaba operandos. Y los operadores son estos. El menor que, el mayor que, el igual que, el menor o igual que, el mayor o igual que y el diferente de. ¿Sí? Estos operadores son los que ustedes ya de más que conocen del colegio. ¿Sí? Menor que, el simbolito, que me indica que este valor es menor que este. Mayor que, me indica que este valor es mayor que este. Igual que, me dice que este valor es igual que este. Menor o igual que, me indica que este valor puede ser menor o igual que este. En este caso, el 2 no es menor que 3, pero sí es igual. Lo mismo esto. El mayor o igual que. En este caso, no es mayor, perdón, no es mayor, pero sí es igual. Acá el 2 es menor, pero no es igual. Y el diferente de, es cuando yo digo esto, 5 diferente de 2. Entonces, cada uno de estos me permite indicar un resultado en términos lógicos. ¿Sí? Este diferente de, entonces yo voy a poner acá, 8 es diferente de 8. ¿Eso es verdad o es falso? falso. Falso. Pero si yo le digo 8 es diferente de 18, entonces esto es verdadero. Porque el 8 no es igual a 18, sino que sí es diferente. Entonces, esos son los operadores relacionales que nosotros vamos a empezar a conocer. ¿Listo? Esto no permite tantos controles. Listo. Ahora, la forma de usar e interpretar esos operadores es usando la siguiente estructura. Tengo un número acá, tengo el operador relacional y tengo la expresión. Pues ya lo acabamos de hacer, ¿cierto? Cuando ponemos los dos números al lado del otro. Y el resultado de la operación se evalúa en términos de verdadero o falso. Entonces, en este caso, si A es 4, entonces acaba de preguntar, ¿A es menor que 4? Eso es falso. ¿Por qué? Porque A vale 4. O sea, A es igual, por lo tanto no es menor. Y algo que quiero que quede muy claro acá es lo siguiente. Cuando usted dice A igual a 4, ¿qué es lo que está haciendo? Le está diciendo que 4 se guarde en A. O sea que internamente es una variable y es como si dijéramos esto. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el sistema. Pero cuando usted le dice A igual 4, lo que eso representa es que está preguntando si dentro de A hay un 4. En este caso va a preguntar, venga, ¿dentro de A hay un 4? Sí. Por lo tanto, esto de acá es verdadero. ¿Sí lo pillan? Entonces, no se van a confundir haciendo preguntas de este modo.
porque eso no es una pregunta, eso es una asignación. Las preguntas se hacen así. ¿Listo? Entonces, básicamente, miren que acá tenemos el ejercicio. Acá están todos. Entonces, por ejemplo, A vale 4. Entonces, en la primero, A es menor que 4. Falso. ¿Por qué? Porque A no es menor, A es igual. Está como contenido en sí. Es como si el primerito es como si 4 estuviera contenido en el otro. Ahora, A es mayor que 4. Falso. ¿Por qué? Porque ya dijimos que A no es mayor ni menor. A es 4. Ahora, A es igual a 4. Verdadero. ¿Por qué? Porque A vale 4. Por lo tanto, sí es igual que 4. A es menor o igual que 4. Entonces aquí hay un punto. A es menor o igual a 4. En este caso, ya dijimos que A no es menor que 4, porque A es igual a 4, ¿cierto? Pero no, aquí, ¿cómo vamos a leer? ¿Cómo? No, nada, profe. En fin, ¿cómo vamos a leerlo? A es menor o igual a 4. Esa es la lectura. Donde yo voy a validar cuánto vale A. A vale 4. Ah, bueno. ¿4 es menor que 4? No. ¿Pero es igual? Sí. Como se cumple que es igual, da verdadero. Lo mismo este. A es mayor o igual a 4. Entonces, A es 4, no es mayor que 4, pero sí es igual. ¿Listo? O sea que eso también es verdadero. Lo mismo pasaría en este escenario. Si yo pongo, por ejemplo, 8 menor o igual a 4, pongo 8 mayor o igual a 4, entonces esto obviamente da falso, porque 8 no es menor ni igual a 4. Ahora, 8 es mayor o igual a 4, entonces esto da verdadero, porque 8 sí es mayor, no es igual, pero sí es mayor. ¿Se la pillan? Y lo mismo pues acá, A diferente de 4, lo que hablamos ahorita. A diferente de 4. A es 4. Aquí no se va a leer de esta manera. Recuerden que aquí hicimos dos preguntas. ¿A es menor o es igual? ¿A es mayor o es igual? Cualquiera de las dos se va a cumplir. En este caso no. En este caso esto es un diferente de. ¿Sí? No es que usted diga, pero es que como A vale 4, ¿es diferente de 4? No. ¿Pero es igual? Sí. Esto es verdadero. No. Eso ya no se lee así. Eso sería diferente. El diferente para eso factorial. Básicamente utiliza el símbolo. Este símbolo es el que nos va a permitir definir eso. Pero pilas porque este símbolo también lo utilizamos para otros elementos. ¿Listo? Pero básicamente eso es lo que ustedes tienen que conocer de esas estructuras. Esas estructuras, esos operadores son universales. Si usted lo utiliza en muchas cosas, y cuando ahorita preguntaban sobre tablas de verdad, efectivamente existen las tablas de verdad que permiten eso. Solo que esos operadores de tablas de verdad ya serían los operadores lógicos. ¿Sí? Cuando hablamos del i, el o, el on, el or, el and, todo eso. Bueno. Otro ejemplito. Para A igual a 5. Entonces ya cambiamos. 5 es menor que 4, falso, porque 5 es mayor. 5 es mayor que 4, verdadero, porque 5 es mayor. 5 es igual a 4, falso, porque el 5 no es igual a 4. 5 es menor o igual a 4, falso, porque el 5 es mayor. 5 es mayor o igual a 4, es verdadero, no es igual, pero sí es mayor. Y 5 es diferente de 4, total, ¿cierto? Verdadero porque vale 5, por lo que sí es diferente de 4. Listo. Preguntas en ese punto, muchachos. En resumen, tenemos los operadores relacionales. No se les vaya a olvidar eso es pregunta de parcial. Operadores relacionales. Siempre son menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, igual, diferente de. ¿Listo? Esos son los operadores. ¿Qué es lo que hacen los operadores relacionales? Relacionar dos elementos, ¿sí? Normalmente son datos numéricos. Entonces acá va a estar un número 1 relacionado al número 2. Eso está relacionando los dos, preguntando si es menor, si es mayor, si es igual, bla, 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 bla.
Usted no puede hacer esto. Hola, menor que casa. Esto no se puede hacer. ¿Sí? Esto es un error. Acá sería, por ejemplo, x menor que 3. Esto se puede, asumiendo que x es un dato numérico. Usted podría poner, por ejemplo, 2.5 mayor que 1.6. Sí podría hacerlo, porque esos son datos numéricos. Pero usted no puede relacionar datos que no sean numéricos. Tampoco podría hacer esto. True mayor que false. Eso tampoco se puede. Esto solamente funciona si usted tira datos numéricos. ¿Listo? Ahora, pilas, porque muchas veces yo he puesto casos así. 4 menor que 3. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Pues no es nada porque es una relación. Por eso, ¿cuál es el resultado? Creo que es verdadero o falso. Eso Entonces, es falso. Pero hay gente que dice que esto es 1. Entonces yo quedo como, venga, 1, ¿cómo así 1? ¿Por qué 1? Entonces uno dice, venga, pero ¿de dónde saca el 1? Entonces no saben responder por qué es 1. Siempre, 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 esto va a dar términos. O va a dar un verdadero, digamos que esto va a ser o un verdadero o va a ser un falso. Nunca puede dar nada diferente. Y siempre tiene que ser datos numéricos. ¿Listo? Clara esa regla, ¿cierto? ¿Clara esa regla o hay alguna duda? nice. Bueno, listo. Ahora miremos esta otra parte. Estos son los operadores lógicos, que aquí ya entramos a lo que son las tablas de verdad. ¿Listo? ¿Qué son las tablas de verdad? O que eso más bien es no tanto las tablas de verdad, sino básicamente los que nos van a permitir realizar como las comparaciones similares a lo de las tablas de verdad. ¿Qué hace una tabla de verdad, por ejemplo, en electrónica? Usted comparar con puertas de entrada. Donde las compuertas de entrada, para los que conozcan, son algo como esto. Entonces, usted tiene una compuerta así, tiene una compuerta que es así con cosito, una compuerta que es así, eso tiene como unas paticas, esto pues es conjunto, y así. Y hay unas que son las ANDs, las OR, las NOTs y diferentes tipos de compuertas. Y esto tiene un valor, un 1 y un 0. Dependiendo de la compuerta de entrada, esto va a arrojar un resultado. Digamos que esto puede dar 1, ¿sí? Y digamos que esto puede dar 0, dependiendo pues de los datos de entrada que le metan. Es en programación básicamente lo mismo, pero ya organizado para los lenguajes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta parte? Debemos tener en cuenta esto. Solo tenemos 3 operadores lógicos. ¿Sí? Solamente 3. En algunos, por ejemplo, bueno, realmente no. Realmente en algunos lenguajes de programación ustedes van a encontrar de pronto esto. 3 cositas así. También van a poder encontrar 3 iguales. Y eso tiene una razón de ser dentro del sistema. Pero normalmente estos son como los 3 principales. Tenemos esto que es la negación. Por eso yo les decía ahorita que el diferente igual, pilas, porque esto significaba también otra cosa solito, pero este significa negación. Tenemos este, que es la I, que significa conjunción, y tenemos este, que es la O, que significa disyunción. ¿Qué significa la negación? Significa que lo que usted ponga como negado va a dar lo contrario, ¿sí? ¿Qué significa I? Que usted va a comparar 2 elementos, si esto tal y esto. ¿Y qué significa O? Esto tal o esto, ¿sí? Estoy haciendo como ese tipo de preguntas. Por ejemplo, yo puedo decir si es mayor de edad y tiene cédula. Entonces usaría este operador. Puedo decir si es mayor de edad
o viene con los papás. Entonces ya estoy teniendo dos preguntas, ¿cierto? Donde ya utilizaría esto. Y dependiendo de lo que usted vaya a preguntar, pues el sistema va a comportarse de una manera u otra. ¿Listo? Y la O simplemente, perdón, la negación simplemente me va a permitir cambiar, digamos que cambiar el asunto. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que esto es verdad y lo niego, lo que va a hacer es decir que esto realmente es un falso. Pero si yo llego y digo que voy a negar un falso, esto va a ser una verdad. ¿Sí? Básicamente eso es como la generalidad, pero vamos a entrar como al detalle para que lo entendamos un poquito mejor. Básicamente acá lo que dice es que la negación dice, si al usar este operador la condición arroja falso, lo convierte en verdadero, y viceversa, lo que yo acabo de decirle. La conjunción o li dice que es verdadero, o sea, la operación da verdad, si todos, o al menos dos, de los operandos son verdaderos. Si no, va a arrojar falso. Y es verdadero la O cuando al menos un operando es verdadero. En palabras más, palabras menos, miren acá la estructura. Operando 1, operador lógico, operando 2. ¿Sí? Y solamente evaluamos en términos de verdadero o falso. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a darle por acá un enter. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos la comparativa entre las variables o las operaciones aritméticas con variables, si yo tengo acá lo que hablábamos de 2 más 2 es igual a 4, tenemos el operando 1, el operador aritmético, el operando 2 y un resultado que da en términos numéricos. Dos números, se espera un número, ¿cierto? Si tenemos los operadores relacionales, 2 diferente de 2, esto me da, ¿qué? 2 diferente de 2. Es verdadero, ¿no? Porque es igual a 2, pero no es diferente. Ajá. Recuerden que no se evalúa como este. Usted evalúa este, y si no, entonces evalúa este. Pero en este caso, esto se evalúa como un todo. Entonces, está preguntando si el 2 es diferente a 2. No, falso. Entonces, falso. Entonces, esto arrojaría falso. ¿Cierto? Si yo digo, entonces, por ejemplo, lo de ahorita, 2 es mayor o igual a 2. Esto es verdadero porque 2 no es mayor, pero sí es igual. Ahí sí funciona como los dos por aparte. En esto es un todo, recuérdelo, no me puede olvidar esa parte. Si digo 2 igual a 2, esto es verdadero. Entonces, eso, así está funcionando esto. Pero mire que tenemos. En ambos casos tenemos datos numéricos. ¿Sí ven? Y tenemos los operandos y los operadores. Pero hasta acá tenemos aritméticos. Y aquí tenemos los lógicos. Perdón, los relacionales. Ahora, los lógicos. Yo tengo la negación, la conjunción. ¿Es conjunción o disyunción? Conjunción. Y disyunción es la O. Y la disyunción. Es decir, negación y O. Y en este caso yo ya no voy a trabajar así. O sea, esto ya no funciona. ¿Sí? Ya no funciona de esta manera, donde yo tengo un valor numérico y lo comparo con el siguiente. No. Aquí, ¿qué es lo que yo voy a comparar? En este yo no comparo nada por acá. En este simplemente se pone verdadero o pondría falso. Listo, solo tendría un elemento hacia enseguida. En este yo sí puedo tener verdadero y verdadero. O podría poner verdadero y falso. O podría tener falso y falso. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo poner a los lados? Puedo poner simplemente un operador lógico. Cualquiera de los dos. Lo mismo funciona para este. Aquí puedo poner un verdadero o verdadero
puedo poner verdadero o falso. Puedo poner falso o falso. ¿Listo? Eso es lo que puede poner. Aquí ya no funciona los datos numéricos. Pero resulta que yo puedo utilizar no un solo número, sino todo este bloque de cosas. ¿Cómo así? Yo puedo hacer lo siguiente. 2 es igual a 2 y 2 es, por ejemplo, mayor o igual a 2. Entonces, esto como tal lo va a permitir, ¿sí? Hagámoslo por acá en otro, para que sea claro en la explicación y por separado. Yo podría poner 2 igual a 2 y 2 mayor o igual a 2. Esto lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque ¿cuánto es 2 igual a 2? Verdadero. Esto es verdadero. ¿Y cuánto es 2 mayor o igual a 2? Verdadero porque es igual. Exacto. Entonces, esto a la final se traduce en verdadero y verdadero. ¿Se pillan? Entonces, según las reglas de esto, dice, es verdadero si los dos o todos los operando son verdadero. En este caso, entonces, quedaría acá, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque la regla lo dice. Si los dos que tiene son verdaderos, entonces usted lo va a leer así, verdadero y verdadero, verdadero. ¿Sí bien? Pero entonces, el otro ejemplo, 2 es igual a 2 y 2 es mayor o igual a 5. Entonces, ¿cuánto da eso? Pues en sí, ¿Cómo? da verdadero y falso. Exacto. Entonces, esto da verdadero y esto da falso. Por lo tanto, según la regla, queda verdadero y falso. Falso. ¿Sí ven? Entonces ya esto me está dando un resultado. O sea que yo aquí no utilizo un número solito, sino que utilizo todo el elemento. ¿Sí ven? Entonces eso es como funciona el li. Ahora, ahí decía, es verdadero si 2 o todos son verdaderos. Entonces en este caso yo podría hacer esto. Para que quede un poquito más claro, pongamos esto en paréntesis, pongamos esto en paréntesis y otro paréntesis. ¿Cuánto daría entonces esto? 3 menor que 8. ¿Verdad? ¿Cierto? Y entonces es verdadero si 2 o todos son verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Por lo tanto, esto es... ¿Qué estaría preguntando? Estaría preguntando entre este y este. Porque ya este de acá lo resolvió. ¿Qué le dio? Le dio verdadero. Entonces ahora va a preguntar esto. O sea que en últimas, ¿cuánto va a dar? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Ahora, pregunta Nicolás, ¿y si los dos son falsos, sería falso? Entonces, por ejemplo, si esto no fuera así, sino que fuera 13. Entonces, ¿cuánto es eso? 13 menor que 8. Falso. Falso. Y da falso. Entonces va a preguntar, ¿verdadero y falso? ¿Eso qué le da? Falso. Falso. ¿Sí? Porque la regla dice eso, solo es verdadero si los dos o todos son verdaderos. Si él encuentra por lo menos un falso, ya sé que es falso. ¿Sí? Por ejemplo, mira, aquí encontré solamente un falso. Ya sabemos que es falso. Entonces lo mismo, si yo quisiera hacer algo así,
digamos que nos lo vamos a inventar así solo con is. Vamos a decir verdadero y verdadero y verdadero y falso y verdadero y verdadero y verdadero. ¿Cuánto da eso? La primera da verdadero. Una falsa. Eso va falso, pero ya ¿Por qué da falso. falso? Porque si te encuentras y sea un falso, pues ya está falso. Exacto, porque miren lo que dice acá. Es verdadero solo si los dos o todos son verdaderos. En caso contrario, raja falso. En este caso, encontré ya a simple vista uno que me dio falso. Solo con uno que me da falso, eso tiene que dar falso. Miremos si es verdad, si se cumple. Entonces vamos a cambiarle colorcito a esto. Verdadero y verdadero. Verdadero. Bajémosla ahí. Y esta B. Entonces, verdadero y verdadero. Verdadero. Bajémosla ahí. Y esta F. Verdadero y falso. Falso. Bajémosla ahí. Y bajemos la B. Falso y verdadero. Falso. Bajemos esta ahí. Bajemos la B. Falso y verdadero. Falso. Bajémosla ahí. Y bajemos la B. Falso y verdadero. Falso. Por lo tanto, todo esto arroja falso. ¿Sí ven? Solo por esto. ¿Se la pillan? ¿Se la pillaron? Entonces miren que básicamente ahí ya tenemos las reglas y miren que realmente no es complicado entender ese concepto. ¿Cuándo se complica? Cuando obviamente usted no va a encontrar esto explícitamente como una B, sino que usted va a encontrar eso de esa manera. Por ejemplo, X mayor o igual que Y X menor que 3 y X diferente de 4. Por ejemplo, entonces, ¿cuánto daría esto? Pues tendríamos que saber primero cuánto vale X. Supongamos que X vale 2 y supongamos que Y vale 6. Entonces, ¿cómo sería esto? X mayor o igual a Y. 2 es mayor o igual que 6. No, falso. Falso. Entonces, en este caso, tengo que resolver lo demás. No. Ya No, sé. porque es falso. Exacto. Como ya encontré un falso, ya, llórelo. Ya sé que eso es falso. Pero cambiemos. Digamos que esto es 12. X mayor o igual que Y, listo. Verdadero. Y X es menor que 3. Falso. Por lo tanto, ya encontré un falso. Por lo tanto, todo sería falso. ¿Se la pillan? Entonces, pero ahora pongamos que sea un 13. X es menor que 13. Verdadero. Vamos bien. Ahora, X es diferente de 4. Verdadero. Por lo tanto, ¿esto qué fue? Verdadero. O sea, que todo esto da verdad. Entonces, ahí es donde empieza el asunto de esas tablas de verdad o esa lógica de que yo les digo, rayen y miren, todo eso que yo estoy rayando, háganlo también ustedes para que entiendan como esas preguntas, ¿sí? Y ahorita, cuando resolvamos o entendamos esas preguntas o cómo funcionan todos, pues vamos a mirar, vamos a entender cómo hacer las condiciones. Ahora, miremos el siguiente. Eso era con el I. Entonces vamos a hacerlo desde acá. Vamos a duplicar esa diapositiva. Pongámosla por acá. Y vamos a duplicar esa diapositiva. Y pongámosla por acá. Entonces, cambiemos este escenario. Ese escenario ya no va a ser I. Vamos a hacerlo con el O. Borremos todo esto. Borremos todo esto. Borremos todo esto. Borremos todo esto. Borremos todo eso. Dejemos estas respuestas a ver. Oh, no, mentiras, borremos todas las respuestas, porque pues para que no nos enredemos. Ah, me gusta mi tableta. Tin, 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 tin. Entonces vamos a hacerla. O.
o. ¿Cuál es la regla? La regla de Lie es, si los dos o todos son verdaderos, verdadero. Si hay uno falso, chao. En este caso, ¿cuál es? La O. Es verdadero cuando al menos uno es verdadero. O sea que es lo contrario de Lie. Lo contrario de Lie porque si todos son falsos, pues es falso. Pero si encontró un verdadero, ya es verdadero. ¿Sí? Es como lo mismo, pero al revés. Que es verdadero cuando al menos uno es verdadero. Si no, eso es falso. Entonces volvamos a mirarlo. 2 es igual a 2. Verdadero. O 2 es menor o igual a 2. Verdadero. O 13 es menor que 8. Falso. Podemos saber de una vez si eso va a dar verdadero o va a dar falso. ¿Qué opinan ustedes? Verdadero. Ya miramos a ver. ¿Verdadero o verdadero? Hay al menos un verdadero. Verdadero. Ahora este. ¿Verdadero o falso? ¿Hay al menos un verdadero? Sí, verdadero. ¿Sí? Ya el falso ahí no aplicaría. ¿Listo? Lo mismo este. 2 es igual a 2. Verdadero. O 2 es mayor o igual a 5. Falso. Pero como hay un verdadero, pues esto es verdadero. ¿Por qué funciona así? Porque mientras este que está acá, que se llama la conjunción, lo que hace es obligar a que todos tienen que ser verdaderos para que sea una verdad. La disyunción lo que hace es validar y permitir al menos un dato verdadero. ¿Sí? Al menos uno que sea verdadero para que funcione. El otro es más incluyente, él tiene que ser todos tienen que ser verdad. En cambio el lo dice no, por lo menos uno, desde que haya uno verdad, ya, me importa 5 los demás, le creo ese uno. Eso es lo que él dice. ¿Y por qué? Por lo siguiente, yo aquí voy a decir esto, el que va a preguntar, venga, verdadero, ¿esto qué es? Estamos en este, verdadero o verdadero, verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero, me quedo con él. Cambiemos el tono. Digamos que esto no va a ser así, o más bien, pongamos otro por acá, para que sea un poquito más claro. Esto lo hicimos donde el primero es verdadero. ¿Sí? El primero es verdadero. Vamos a hacer uno donde el primero sea falso. 2 es igual a 4. O 2 es menor que 5. Entonces, en este caso, esto me da falso. O esto me da verdadero. La misma regla. Es verdadero donde al menos uno sea verdadero. O sea que esto es verdadero. Pero si yo hago la pregunta, ¿yo qué es lo que voy a decir? 2 es igual a 4. Falso. O 2 es menor que 5. Verdadero. Entonces, ¿qué voy a preguntar? ¿O qué dije con la O? Haga las cosas si esto es verdad, si esto es falso o si esto es verdad. Si esto se cumple o si este se cumple. ¿Sí me hace entender? Haga esto si esto se cumple. ¿Se cumplió? No. O entonces, hágalo si eso se cumple. ¿Se cumplió? Sí, hágalo. ¿Sí? Como quien dice, déjenlo entrar a la discoteca si tiene cédula o si tiene el permiso firmado por los papás. Entonces llega, ¿quién? Llega Carol. Entonces le dice al vigilante, ay, déjeme entrar. ¿Tiene la cédula? No. Falso. ¿O trajo un permiso de sus papás? Sí. Ah, bueno. Verdadero. Entre y tome una cerveza. Cortesía de la casa. Eso es el lo. El lo no es excluyente. Excluye uno de los dos. Pero si le dicen a Carol, ¿trajo su cédula? No. Falso. ¿Trajo el permiso de los papás? No. Falso. Entonces, falso o falso, ¿qué daría? Falso. Falso. Entonces, ¿qué le dicen a Carol? No, mamita, váyase para la casa, está muy chiquita para venir a una discoteca. Y entonces Carol se va llorando, ¿cierto? Entonces, ese es el escenario. ¿Por qué? Porque excluyente, no trajo ninguno de los dos. Y si le dicen,
que lo deja entrar si trae la cédula, o trae los permisos por el papá, o viene con el papá. Pues, ¿trajo la cédula? No. ¿Trajo el permiso de sus papás? No. Ya van dos falsos. ¿Vino con su papá? Sí. Ah, como al menos uno sí, entre. Pero si dice, ¿trae la cédula? No. ¿Trajo el permiso? No. ¿Trajo el papá? Tampoco. Un calvazo y para la casa. O la otra, ¿trajo la cédula? No. ¿Trajo el permiso? Sí. ¿Necesitará preguntar si vino con el papá? No. No. ¿Cierto? No. No, porque el de la mitad ya dio verdadero. Entonces, chao. Entre. La otra, ¿trajo la cédula? Sí. Ya. ¿Para qué le va a preguntar si trajo el permiso si ya se cumplió uno? Entre. ¿Se la pillaron? Pues eso es lo que permite el O. Pero hagamos el mismo ejercicio de Carol con la I. Si usted le dice que entra solo si trae la cédula y trae el permiso de autorización, entonces ya ¿qué le está diciendo? Son dos reglas que tiene que cumplir. ¿Sí? Tienen que incluirse los dos. Le pregunta, ¿trajo la cédula, Carol? No. Automáticamente, chao. No va a preguntar nada más. Ah, pero yo traigo el permiso. No importa, tiene que ser los dos. Ah, pero es que nada, Carol, para la casa. Ah, pero nada, Carol, ya. Entonces Carol ahí se va, ¿cierto? ¿Trajo la cédula? Sí. ¿Y trajo el permiso del papá? No. Baila. Ay, pero es que trae la cédula. No me importa, ¿cierto? Y así ya nos iremos alegando con Carol todo el camino. O la otra, ¿trajo la cédula? Sí. ¿Y trajo el permiso por el papá? Sí. Listo. Con los dos entra. ¿Sí la pillaron? Sí, sí. ¿Preguntas? ¿O qué dudas más tenemos ahí? ¿Inquietudes? ¿Todo bien? Ah, está claro. Listo. Ahora, ¿cómo funciona la negación? La negación es muy simple. Ah, no, pues hagámoslo también acá. Mire todo esto. No, pues eso también es muy sencillo. En este caso, pues ya sabemos cómo funcionaría, ¿cierto? Entonces, quitémosle todo esto. Quitemos todas estas vueltas. Y háganlo ustedes. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto les da? Hagámoslo ahí 2 minuticos. ¿Hacer qué distribución? Hagan este, pues obviamente estamos con el O. Sí. Con el de ahorita que va. O sea, con este que estamos viendo acá en pantalla. ¿Con qué le estamos haciendo con el O? Ahorita le hicimos todo con I. Entonces, ¿cuánto les da acá? ¿Y cuánto les da acá? Entonces, a ver, de entrada, como tenemos la O, pues yo ya sé que es verdadero. ¿Por qué? Porque debe haber por lo menos un verdadero para que sea verdad. Comparemos, verdadero, verdadero, pues da verdadero. Verdadero, verdadero, esto daría verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Y ya, entonces ya sé que esto es verdad. Porque si al menos hay uno, pues ya sé que funciona. ¿Listo? Y este otro lo mismo. X mayor o igual que Y. X es 12 mayor o igual que Y. Esto es verdad. O X es menor que este, verdad. O menos es diferente, verdad. Si esto hubiera sido entonces así, en vez del 12, yo le hubiera puesto un 1, perdón, un 2. Entonces, a ver, esto ¿Verdad? es falso, ¿cierto? X es 2 mayor que Y, falso. Pero X es menor que 13, verdad. X es diferente de 4, verdad. Solo con estos dos, ya sé que baila. Porque falso o verdadero, pues se cumple una. Verdad y verdad, pues eso es verdad. ¿Sí? Entonces, ese es el tema ese es el tema de este. Ahora, ¿cómo daría el siguiente problema? Verdadero, verdadero,
verdadero y verdadero, y o este. Y en este caso vamos a hacer, pongámosle a esta vuelta, borrémosle el 1 y pongámosle acá, a ver, listo, resuélveme porfa ese. A ver, 5 minuticos, a ver cómo nos va. Verdadero. Verdadero. Entonces bajemos esto. Verdadero y verdadero. 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 Bajemos esto. Verdadero y falso. 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 Exacto. Bajemos la O. Falso o verdadero. 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 Bajemos la I. Verdadero y verdadero. 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 Bajemos la O. Verdadero o verdadero negado. Verdadero. ¿Por qué? Porque si hubiera uno falso, el signo ese de interrogación o el de pregunta, como se llame, lo convierte en verdadero. Y al ser verdadero, ¿cómo lo convierte? Entonces sería falso. Sí. Lo convierte en falso, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo quedaría? ¿Verdadero o falso? Porque recuerden que según lo que hablamos ahorita, el operador de negación, el negador, lo que dice es, al usar ese operador, si la condición arroja falso, el operador lo convierte en verdadero y viceversa. Es lo que yo les dije ahorita. Si esto es verdad, es igual a falso. Si esto es falso, es igual a verdad. ¿Sí? Él lo que hace es cambiarlo. En este caso, eso es lo que hace el operador. En este caso, miremos cómo replica. Él bajó el B negado. El B negado es un falso. Y ahora, verdadero o falso, ¿qué da? Verdadero. Verdadero, ¿sí la pillan? Entonces miren que ahí estamos jugando con los dos. ¿Listo? Estamos jugando con los dos, con los diferentes operadores lógicos. Ahora la mezcla entre operadores lógicos y relacionales. ¿Sí ven? ¿En qué se enredaron? ¿En esta parte? ¿Sí o qué? Esa parte es simplemente la negación y ya. Ahora, si yo les hubiera dicho esto, por ejemplo, ¿cuánto da eso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todo esto nos dio verdadero, pero al final quedó así. Verdadero negado. ¿Sí ven? Es como si todo el tiempo hubiéramos hecho esto así. ¿Sí? Como si todo el tiempo hubiéramos hecho como esto así. Que me lo estuviera negando cada vez. Bueno, realmente este no porque estos paréntesis no cerrarían, sino que cerrarían hasta el final. Acá. Entonces, él lo negaría y pues esto sería falso. Porque niega todo, ¿cierto? O sea, claro ese punto o enredado ese pedazo. Yo lo entiendo. Listo. Claro, profe. ¿Cómo? Sí, ya. Listo. Ya muy claro. Bueno, pues está bien. Bueno, pero yo solo veo que me hablan como 4 personas. Entonces, yo pregunto, Juan Manuel Pulido, ¿cómo vamos ahí?
¿Entendido o enredado? Profe, pues es como más de práctica, ¿cierto? Pero ahí voy entendiendo. Pues, paso Listo. por paso. Exacto, la idea es de práctica. Yo les dije a ustedes que apuntaran y rayaran eso y hagan sus propios ejercicios, porque es de condiciones acá. Carol, ¿cómo va Carol? Profe, excelentemente bien. Gracias, estoy acá en el cuaderno, obvio. Listo. ¿Cómo vamos con Manuela? Todo muy claro, maestro. Y todo copiado en el cuaderno. Listo, perfecto. ¿Cómo va María? Bien, sí, ya me había complicado con el signo de interrogación, pero ya quedó claro. ¿Cuál signo de interrogación? Digo, de exclamación. No me asuste porque está el signo de interrogación. Listo. De exclamación, listo. Bueno, ¿qué más veo por acá? Como que en este momento me esté quitando la mirada para que no le pregunte. Tatiana, ¿cómo vamos? Bien, profe, todo claro. ¿Seguros? Bueno, listo. Entonces, ¿cuánto da esta parte, muchachos? X es 2 y 6. X mayor o igual que 6, falso. ¿Y cuánto es X menor que 13? Falso. Falso. Pero al estar negado, dio verdadero. ¿Sí o qué? ¿Y cuánto da X diferente de 4? Esto es verdad, y acá quedó esto. Entonces, ahora, ¿cuánto dio esto? Falso y verdadero. ¿Qué dio? Falso. Falso. O verdadero. ¿Qué dio? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos la clave. La clave es que este elemento, cuando es una I, todos son incluyentes. Cuando es una O, son excluyentes. Para edad igual a 15, mire la comparativa, que es lo que hablamos, por ejemplo, ahorita. Esta es la edad de, ¿con quién hicimos el ejemplo? Con Carol. Carol es mayor o igual a 18. Carol, Falso. ¿Carol es menor de edad? No. ¿Sí? No. Ah, bueno, entonces con Carol no sirve. Pongámoslo entonces con, no sé, con Kevin. Kevin es menor de edad, ¿cierto? Entonces Kevin tiene 15 años. Y yo 14. 14, listo. Entonces acá, edad es mayor o igual a 18. 15 es mayor o igual a 18. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿cierto? Falso de toda falsedad. O sea que esto ya aquí nos dio, en esta sección, falso. Como tenemos esto, es necesario preguntar. No, ya sabemos que la persona no puede entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir los dos. Es decir, si una persona es mayor de edad y si presenta la identificación que lo certifica. ¿Cómo sabemos entonces nosotros dónde está la clave para haber utilizado este operador y no haber utilizado, por ejemplo, la O? ¿Por qué elegimos ese, según el enunciado? Porque requiere dos cosas para poder entrar. ¿Y quién es el que me está diciendo en el enunciado que requiere las dos cosas? El I. El I. ¿Sí ven? El I ya me está diciendo validar si una persona es mayor de edad y si presenta la identificación que lo certifica. Entonces vamos a ir, ¿usted es mayor de edad? Sí, muestre, compruébelo. Entonces, como ya me está diciendo que I, entonces ya me está incluyendo a ambas partes. Por esas razones, una I. Y entonces de esta manera ya sé, ¿es mayor de edad y es mayor o igual a 18? Sí. Digamos no. Eso es falso, ¿cierto? Y aunque tenga cédula, o bueno, cédula es igual a sí, no, cédula tampoco. Pues por ende, falso y falso, pues chao. ¿Sí? Ese es el caso que estamos evaluando acá. Ahora, si él sí es mayor de edad, digamos que tiene 18, pero no tiene cédula,
Falso. ¿Puede entrar o no? No puede, porque por más que aquí sea verdadero, si no tiene la cédula no hay forma de comprobarlo. Y eso aplica para nosotros que tenemos cara de niños. Yo siempre que voy a una discoteca me piden la cédula, no sé por qué. Entonces, listo. Ahora, miremos ese escenario. Bueno, cuando es mayor de edad. ¿Es mayor de edad y presenta la cédula? Sí. Por lo tanto, déjelo entrar. Entonces, ahí ustedes ya analizan cuándo funciona el asunto para hacer las preguntas y para hacer esos algoritmos que tengan ese proceso lógico. ¿Sí? En este caso cambiamos, miren. Este es cuando sí y este es cuando no. Solo ese no, asumiendo que dentro de cédula es una variable de tipo texto que tiene guardada la palabra no. Es decir, cédula es igual a no. Entonces por dentro va a preguntar esto. ¿Listo? Entonces ya obviamente eso va a cambiar la lógica del asunto. Y en este caso, miren por ejemplo acá, aunque cédula sigue siendo no, esto ya no es excluyente, es decir, en el anterior es mayor de edad evidentemente, pero se le quedó la cédula. Entonces la persona no tiene cómo corroborar realmente que es mayor de edad, por lo tanto paila, tiene que cumplirse las dos. Pero en este caso, cumple una, la otra no la cumple, pero tiene la O. ¿Sí? ¿En qué caso? Aquí me faltó explicar esa parte. ¿En qué caso debería hacer eso? Cuando acá en vez de I dijera O. Valida si una persona es mayor de edad o si presenta la identificación que lo certifica. Entonces, en el tema este de la O, ya con eso tendríamos eso que era, es que no es mayor de edad, perdón, es mayor de edad, aunque no tenga cédula, es mayor de edad, sí, tiene cara de cucho, entre. O la otra es mayor de edad, no, tiene 14 años, pero trajo la cédula, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tiene una cédula, presentó la cédula del papá, quiere decir el papá le dio permiso, pues entre. ¿Cuántos años tiene? Tiene 13. Bueno, entre y toma una cerveza, pues de ahí derecho. ¿Por qué? Porque lo permiten entrar, ¿cierto? Entonces, entendimos esa parte, muchachos.